Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1, que les expondrá la unidad 1 y 2 del temario. Nuestro equipo está conformado por Guízar Orozco, Salvador Darío, Martínez Fuentes, Ludwig Alberto, Martínez Guzmán Daniel, Martínez Solís Leo Vigildo, Olvera Jardón Aceret Jimena, Valenzuela Carabia Jacqueline y Velázquez Hernández Alejandra Dalí. Unidad 1. Derecho de las obligaciones. En la presente unidad tiene como finalidad que el alumno analice los derechos reales de crédito o personales para comprender las fuentes de las obligaciones. Empezaremos con el concepto de obligación. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. En términos semejantes, se define en las instituciones de Justiniano. La obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Además, en una cita de Paulo, en el Digesto, encontramos que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Yo les hablaré sobre los antecedentes, el origen y evolución de las obligaciones. En Roma se conocía a la obligación como el sometimiento de una persona a otra y se usaba comúnmente en las sanciones que imponía la ley mediante un vínculo conocido como nexum. En su concepto, la obligación era el vínculo jurídico entre un sujeto activo y pasivo. Esto cuando a la obligación se le consideró jurídicamente y no como el nexum en un principio, que era una atadura, una conexión física más que nada. La obligación primitiva estaba fuera de lo que conlleva la familia. Es decir que en este caso en Roma el pater familias dirigía la familia y la mayoría de las responsabilidades y obligaciones. Pero también existían obligaciones fuera de esa familia, por ejemplo las que se adquirían mediante delitos. Igualmente, cuando se adquiría una deuda, estaba la obligación de enmendarla en el tiempo que era acordado mediante un contrato o cual fuera el caso. Y como mencioné anteriormente, en un inicio la obligación como tal se vinculaba mediante el nexum. Si nos metemos un poco en la historia social y política de la antigua Roma, podemos ver los conflictos que tuvieron los patricios de la clase privilegiada de ese entonces y los plebeyos, como lo puede relatar en el libro de Lucha entre patricios y plebeyos. Se menciona una ley llamada Lex Poetelia, que aparentemente se legisló en el 236 a.C. Lo que esta ley hizo fue abolir el nexum de un inicio, cambiando lo que era una atadura física a que se pagara, en lugar de que te sometieras a quien le debías, le podías pagar con tus bienes, vaya. Y aquí es como vemos que pasa la transición de la obligación de un deber físico, un sometimiento, a algo regulado por la ley, un vínculo jurídico. Ya regulado jurídicamente, se establecieron y se popularizaron los contratos que hasta hoy en día conocemos y tienen varios usos. En un principio, el derecho romano reconocía actos ilícitos para el contrato solo si se manifestaban en el mismo, en un documento, algo que hayan acordado las personas, ya sea para el arrendamiento o alguna venta de algún objeto o hasta de
de un animal, de un esclavo, depende sea el caso. Elementos de las obligaciones. Tenemos que son tres los elementos constitutivos de la obligación civil: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Sujetos. Los sujetos de la relación jurídica son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación, que es el titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación, que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. La relación jurídica es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo, y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Fuentes de las obligaciones. Estas se entienden como los hechos jurídicos de donde ellas emanan. Hasta las instituciones de Justiniano nos encontramos una sistematización en la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Estas son agrupadas en 4 categorías. En estas instituciones nos dice que las obligaciones o nacen de un contrato o de un cuasicontrato o de un delito o de un cuasidelito. Pero también hay otras fuentes de las obligaciones que falta agregar y bueno, se van enumerando a lo largo de su obra. Y bueno, siguiendo esta clasificación se entiende que son las que ya dijimos: contrato, delito, cuasicontrato y cuasidelito. El contrato es un acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen por objeto producir obligaciones civiles. El delito es pues un hecho contrario al derecho y que es castigado por la ley. El cuasicontrato es muy similar al contrato, ya que produce consecuencias semejantes a él, pero carece de uno de los elementos esenciales de todo contrato, que sería el consentimiento de los sujetos. Y el cuasidelito es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. Otras fuentes de las obligaciones. Bueno, aquí entrarían los pactos, la ley, la sentencia y la declaración unilateral. Y bueno, ¿qué son los pactos? Este es el hecho de que 2 o más personas se pongan de acuerdo respecto a un objeto determinado sin que exista ninguna formalidad de por medio. Y aquí existen 2 tipos de pactos, que son los pactos nudos y los pactos vestidos. Los pactos nudos son los que producen obligaciones de carácter natural y que no se encuentran protegidos por ninguna acción. Aunque estos pactos sí pueden dar lugar a una excepción, que esta equivale a un primer paso para lograr la protección procesal. Ahora, los pactos vestidos son los pactos que sí gozan de una acción para su protección jurídica, y aquí hay 3 categorías, que son los pactos adyectos, los pactos pretorios y los pactos legítimos. Los pactos adyectos se refieren a aquellos casos en los cuales el juez toma en cuenta la intención de las partes en los contratos de buena fe dotada de protección procesal al pacto celebrado entre los sujetos, para así modificar los efectos del contrato. El segundo es que este se da en aquellos casos que el pretor concedía protección procesal a través de acciones y excepciones a determinado pacto nudo. Y los pactos legítimos son aquellos que se encuentran protegidos procesalmente por disposición expresa de alguna constitución imperial. Ahora, la ley. Esta es cuando el sujeto se encuentra en el supuesto previsto por determinada disposición legal y tiene forzosa y necesariamente la obligación de cumplir con lo señalado por el ordenamiento. Ahora, la sentencia. Y bueno, desde el momento que existen las partes que intervienen, están obligadas a cumplir con la sentencia que dicte la autoridad. Y por último, la declaración unilateral. Y esta es la promesa hecha espontánea y libremente por una persona de forma unilateral o a la ciudad o al templo, que en cuyo caso hablamos de un votum.
Unidad 2. Clasificación de las obligaciones. En esta unidad tiene como finalidad que el alumno conozca las diversas obligaciones. Conceptos generales. Ya conocemos el concepto de obligación como vínculo jurídico entre el acreedor y deudor. Es invariable y unitario. Sin embargo, los elementos de esta pueden presentar diferentes características que se reflejan en las obligaciones y hacen posible su diferenciación. Por esto, podemos clasificar a las obligaciones atendiendo a diversos criterios, sujetos, objetos, entre otros. Yo les voy a hablar de las obligaciones civiles y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. En cambio, las naturales son aquellas que no dan acciones para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas dan derecho para retener lo que se ha ido pagando en virtud de ellas. Justiniano nos dice que como obligaciones naturales tenemos las siguientes. En primer lugar, son las obligaciones que existen entre los padres y los hijos de familia. Es decir, no podía el padre cobrarle al hijo ni el hijo al padre, pero se facultaba al que recibía para retener lo pagado. En segundo lugar, están las obligaciones existentes entre personas sometidas a una misma potestad, por ejemplo, entre hermanos, hijo y madre, porque ambos se encuentran sometidos a la potestad del pater. En tercer lugar está la obligación natural, establecida por el Senado Consulto macedoniano, que determinaba que el hijo de la familia que contraía préstamo no estaba obligado a pagar. En cuarto lugar están las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. En 10 años, las acciones ejecutivas se convertían en ordinarias y en 20 las ordinarias se convertían en naturales, a menos que primitivamente hubiesen sido ejecutivas, porque entonces bastaban 10 años más para que se convirtieran en obligaciones naturales. Si se exige el cumplimiento de estas obligaciones, el demandado puede excepcionar alegando prescripción, pero si paga, el que recibe está facultado para retener lo pagado. En quinto lugar, las obligaciones que contraía el esclavo por el amo. Y en sexto lugar, las obligaciones contraídas por el impúber, sin la concurrencia de su tutor. O sea que si el impúber, cuando llegaba a la pubertad, cumplía, el que recibía puede tenerlo dado. Les voy a explicar lo que son las obligaciones civiles y honorarias. Esta clasificación se relaciona con la extinción de la prescripción. En el antiguo derecho romano, las obligaciones civiles eran imprescriptibles y las pretorias eran prescriptibles. Con Justiniano, todas las obligaciones se hicieron prescriptibles. La prescripción extintiva era una institución propia del derecho de gentes y desconocida por el derecho civil romano. Los pretores, monigerando el derecho civil, aceptaron la prescripción extintiva respecto de aquellas personas que, siendo deudoras, habían permanecido en situación de que no se les cobrara nada durante largo tiempo. Clasificación de las obligaciones atendiendo a los sujetos. En esta encontramos a 3 tipos, los cuales son las ambulatorias, las mancomunadas y las solidarias. Las obligaciones ambulatorias las entendemos por aquella obligación que pasa de un sujeto a otro. Como su nombre lo indica, la obligación no es fija. Dentro de estas obligaciones podemos encontrar las siguientes: por causar daños, por el pago de impuestos, por lo ligado a la violencia y por la reparación de daños. La primera, que es por causar daños, en esta generaría una obligación a quien está a cargo, el cual era el dominus, el cual tendría que pagar los daños causados por un animal, o un esclavo o un hijo que le perteneciera. La siguiente era por el pago de impuestos. Esta obligación surgía por el vencimiento de los impuestos el cual el propietario tenía que pagar, ya sea de un dueño anterior o de este mismo. Después, como tercero, tenemos a lo ligado a la violencia. El sujeto que haya adquirido una cosa mediante el uso de la violencia estaba obligado a restituirlos, ya que esto iba en contra de la ley y se encontraba viciado.
por último tenemos a la reparación de daños de un inmueble causados por otro sujeto. Como segunda clasificación tenemos a las obligaciones mancomunadas, en las cuales las deudas se dividen en partes proporcionales, o sea que cada acreedor solo debía pagar una parte, y asimismo los acreedores solo tienen derecho a cierta parte del crédito que se había pedido. Como última clasificación nos encontramos con las obligaciones solidarias, las cuales cualquiera de los deudores estaba obligado a pagar la totalidad de la deuda o asunto en el que se implicaban, ya que eran solidarios a la otra parte. A su vez, esta solidaridad debe manifestarse de forma expresa. Este era un requisito necesario. En el derecho romano se consideraban tres fuentes de solidaridad, las cuales eran el contrato, el testamento y la ley. Primera era el contrato, se daba porque existía la voluntad de ambas partes. Como ejemplo tenemos a la figura de un aval, el cual se hacía responsable del deudor en su totalidad, si era necesario. La segunda fuente tenemos al testamento, entendiéndolo como aquella imposición que dejaba el testador sobre sus herederos, de cumplir una prestación, favoreciendo a otra persona o mismo. Y como última fuente tenemos a la ley. Esta a su vez se dividía en dos, en los delitos y en las responsabilidades por mandato. La solidaridad estaba presente en los delitos, ya que se presentaban cómplices o perjuicios de varias personas. Y en la segunda, la responsabilidad del mandato se daba entre el tutor y el pupilo, ya que lo representaba ya sea por cuestiones de edad o porque no podía él mismo darse a valer ante la ley. Clasificación de las obligaciones según el objeto, en los cuales encontraremos las obligaciones divisibles e indivisibles, las obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones divisibles, como su nombre lo indica, la prestación se puede cumplir de forma fraccionada, se puede dividir sin que altere su esencia o valor, ya que el objeto lo permite. Tenemos un ejemplo: Juan le debe una cantidad determinada a María. Juan puede pagar de manera fraccionada la cantidad total, la cantidad que le debe a María la puede dividir y así cumplir con su obligación. El objeto, en este caso es el dinero, sí permite que se pueda fraccionar. Tenemos la obligación indivisible. La prestación no puede fraccionarse, de lo contrario el bien dejaría de ser lo que es. Ejemplo: Carlos debe de entregar un sillón a Rosa. El objeto, en este caso es el sillón, no permite dividirse. Su naturaleza no lo permite. Y así lo tenemos también con los animales. Los animales no se pueden dividir. Se tiene que entregar en su totalidad. También encontraremos las obligaciones alternativas y facultativas. Las alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe de cumplir con una, o sea, de que va a tener varias opciones de cómo liquidar su obligación. En las obligaciones alternativas se determinan diversas prestaciones, donde el obligado solo debe de ejecutar una de las prestaciones previstas para cumplir con la obligación pactada. Una característica de la obligación alternativa es la pluralidad de prestaciones, ya que basta con cumplir una de ellas para que se extinga la obligación. Tenemos un ejemplo, el cual nos dice de que Juan se obliga a entregarle a María una guitarra, un violín o un piano. Para que Juan cumpla con su obligación, solo debe de entregarle a María uno de estos instrumentos musicales. O sea, de que Juan tiene opciones de cómo liquidar esa obligación y él va a elegir qué instrumento le va a entregar a María para poder liquidar su obligación. También contamos con las obligaciones facultativas. En esta solo se establece una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra, o sea, puede pagarse con otra accesoria. Un ejemplo es de que Juan se obliga a entregar un inmueble a María como prestación principal,
pero accesoriamente puede cumplir con la entrega de un vehículo determinado. En este ejemplo nos dice que si Juan no puede cubrirla con la prestación principal, que es el inmueble, tiene una alternativa accesoriamente, que es la del vehículo. O sea, lo puede cubrir con el vehículo y así pues va a pagar su obligación.